Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este panel de lujo. Agradezco a FEPRA por haberme convocado a coordinar este encuentro. El panel se titula El malestar en las comunidades y contamos con la presencia de tres prestigiosos profesionales y referentes con una amplia trayectoria. Por eso es un lujo para mí estar hoy con ellos coordinando el panel. Hoy nos acompañan Jorge Garaventa, Nora Merlín y Sergio Zabalza. Bienvenidos. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos a los tres. Hola. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Qué gusto verlos y verlas. Igualmente. Hola Jorge, hola Nora, hola Jessica. Hola Sergio, buenas tardes. En primer lugar, hará su presentación. ¿Se escucha bien? No, se corta tu audio, Jessica. A Nora la escuché bien. Sí, se entrecorta un poquito, a lo mejor son los auriculares. Ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Yo te escucho. ¿Vos no nos escuchás, Jessy? La esperamos un segundito que ya vuelve, ¿sí? Antes esto era pánico escénico, ahora se llama pánico tecnológico. Por ahí para... Hola. Ahí volvió. Hola. Ahí volví. Bueno, bienvenidos a los tres. Desde el Sí, celu. ahora sí se escucha muy bien. Sí. Buenísimo. Bueno, en primer lugar hará su presentación Jorge Garaventa. Jorge es psicólogo, psicoanalista, diplomado en prevención y tratamiento de la violencia, miembro de la Junta Ejecutiva de FEPRA, coordinador del área de estudios sobre victimología del Instituto de Estudios e Investigación en Psicología Jurídica y Derechos Humanos, autor de numerosos artículos y coautor de varios libros. Su presentación se titula El malestar en la cultura de la crisis. Te damos la bienvenida, Jorge. Un placer escucharte. Gracias, muchísimas gracias, Jessy. Como primer lugar vamos a las formalidades. Agradezco a mis compañeros de la Junta Ejecutiva de FEPRA y coorganizadores del Congreso por haberme encomendado la misión de armar este panel, a partir de lo cual me di un lujo que me lo podía dar si lo armaba yo, que es estar con Sergio y con Nora. Así que les agradezco profundamente a ustedes, además la gentileza de haber aceptado. Por otro lado, agradecerle particularmente a Jessy por haber aceptado también moderar este panel. Jessica es una colega prestigiosa, estudiosa y además muy cara a mis afectos. Bueno, yo voy a decir algunas cositas nomás de apertura, porque entre otras cuestiones, cuando estaba intentando armar todo esto,
yo pensaba, bueno, cuando yo hablo de estas cuestiones, en otros ámbitos, hablo todo el tiempo de lo que dice Nora, de lo que dice Sergio y de lo que dice Jorge Alemán, ¿no? Bueno, hoy estoy con ustedes dos, así que tengo que ver qué puedo decir yo de algo diferente. Y voy a reflotar algunas cuestiones que empecé a trabajar por allá por el 2000, cuando fue la 2000-2001, cuando fue la famosa crisis, donde una de las cuestiones que me salió en ese momento de poner en, por lo menos en duda o poner en cuestión, fueron los conceptos de solidaridad y culpa en relación de la apreciación buena que se suele hacer sobre estos conceptos y sobre todo me voy a ensañar un poquito mal con la solidaridad. Total, ustedes después tienen herramientas como para refutarme, ¿no? Pero siempre he tenido una concepción bastante crítica al concepto social de solidaridad, ¿no? Y siempre he pensado, aún con, con el, el enojo y por ahí la desaveniencia con algunos compañeros de ruta, cuando planteo que muchas, no todas, pero muchas de las manifestaciones masivas en relación a los derechos humanos inmediatamente después de la dictadura militar tuvieron que ver con la culpa. Más que con una toma de conciencia masiva, hubo algo del orden de la culpa como motor de visualización de aquello ante lo que no se había hecho lo conveniente, me parece a mí, ¿no? Y como mis lecturas surgen desde el psicoanálisis, pero a su vez yo mismo me pongo una especie de bozal epistemológico al ponerle bastante límites a la extensión conceptual. A veces esto me lleva a replantearme desde dónde digo lo que pienso decir, ¿no? Pero una de las cuestiones que me gustaría que quede claro es que no es cierto que Freud y Lacan no fueran sujetos comprometidos con la subjetividad de su época. Tal vez no lo eran en el sentido militante que nosotros hoy podemos llegar a plantearnos, pero creo que había un compromiso y una conciencia. Siempre me quedó dando vuelta la anécdota de Pierre Ray cuando va a Análisis, en el medio de las manifestaciones estudiantiles del Mayo francés, y cuando le comenta a Lacan que iba para allá, Lacan, según Rey, hace una de las pocas manifestaciones medianamente paternales, cuando le dice, bueno, por favor, vaya, pero no deje de avisarme lo que pasa, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, algunas lecturas de Freud son más que claras en relación a, por lo menos, a cómo él visualizaba las cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando en el famoso, y a lo mejor ya muy gastado, intercambio con Einstein sobre la guerra, ¿no? Cuando
Lo primero que le dice Freud es que el poder es violencia, que le permita hablar de violencia y no de poder, ¿no? Le dice Freud y desarrolla una serie de cuestiones que yo a veces digo, opacaría al propio Marx, ¿no? Cuando Freud dice en aquel momento que la violencia en definitiva, o sea, el poder, a lo que apunta es a consolidar la sumisión que una clase ejecuta sobre el todo, gracias a que tiene en sus manos, fíjense, gracias a que tiene en sus manos, Freud textual, la educación, la religión y la policía. Bueno, si eso no es estar con una posición clara en relación al poder y cómo se desarrolla el poder en lo social, ¿no? Bueno, y por otro lado, yo les decía que tal vez era un tanto, yo no sé si decir crítico o escéptico en relación al uso cotidiano de la solidaridad. Pero eso también lo empecé a leer en Freud, ¿no? Freud, que tuvo una etapa de su vida muy pobre, económicamente me refiero, ¿no? Porque si hay algo que no tuvo fue una pobre vida, una vida de una riqueza absoluta. Pero Freud, cuando plantea algunas cuestiones, digamos, Freud se planta con mucha solidaridad en relación a sus pacientes, algunos, según según sus biógrafos, algunos, no sé si se dice biógrafos porque me suena más a teatro, pero bueno, no importa. Relatan que en algunos momentos Freud hasta llegó a bancarle o a hacer una colecta para las vacaciones de algún paciente, ¿no? Pero Freud en ese caso era bastante claro. A él le interesaba la investigación. Él quería quedar en la historia de la humanidad como un gran investigador. Sabido es que él no disfrutaba a sus pacientes como pacientes, lo disfrutaba como un investigador que le permitía ir, que los pacientes al investigarlo podían brindarle algunas cuestiones a las que él quería llegar, ¿no? Entonces Freud tenía claro que esa solidaridad que él elegía, por un lado sí beneficiaba al paciente, pero por otro lado él tenía claro que era en beneficio propio. Yo creo haber tomado de Freud una definición tal vez un poco burda, pero que la solidaridad es un poco narcisismo en acto. Esta cuestión de que lo hago por vos, pero en realidad lo estoy haciendo por mí. Hay una frase que a mí nunca me terminó de cerrar del todo, que confieso haberla repetido en varias oportunidades, pero nunca me terminó de cerrar del todo, que es cuando se dice que la dictadura lo que hizo fue romper los lazos de solidaridad, ¿no? Puede ser que algo de eso haya y que algo de eso haya operado en algún sector social. Pero me parece que reducir la dictadura a eso y reducir los efectos de la dictadura en eso me parece que es negar lo que, bueno, Sergio y Nora han desarrollado enormemente durante muchísimo tiempo, ¿no? La otra cuestión es que es distinto y no es solidaridad cuando el Estado cumple con su función de intervenir para diluir inequidades, cosas que no se termina logrando, pero bueno, es importante que eso quede en claro.
Freud no atendía gratis por una concepción que él decía que sería muy injusto con el escaso tiempo que tiene un analista. Lacan no tenía las cuestiones, no tuvo nunca las cuestiones económicas que sí tuvo Freud, pero de alguna manera tenía algunos actos apreciables. Por ejemplo, esto de cuando recibió a un paciente por primera vez, al final de la sesión, cuando el paciente le preguntaba cuánto le iba a cobrar, él le preguntaba, ¿usted qué había pensado? Dice Pierre Rey que si uno tardaba más de 10 segundos en contestarle, Lacan ponía él su honorario, pero con una cuestión bastante razonable. Como voy conociendo las miradas de Jessy, voy a ir completando con 2 o 3 cositas, ¿no? Importante señalar qué dice el diccionario de la Real Academia Española en relación al malestar. Lo define como malestar y lo define como incomodidad indefinible. Y acá sí que tenemos mucho para dar vuelta los psicoanalistas. Porque la desazón sabemos que es una denominación literaria de la depresión, de la tristeza. Estoy hablando de nuestras concepciones, no de las del DSM-4, ¿no? Depresión vital, tristeza vital, estoy hablando más de eso. Pero, cuando hablamos de incomodidad indefinible, o de situación dificultosa, como la academia define a la crisis, hay también una cuestión interesante. Porque ¿qué es la incomodidad indefinible? Es aquello que termina siempre en una demanda de análisis. O mejor dicho, cuando hay demanda de análisis, estamos hablando de una incomodidad indefinible. Pero, como nosotros estamos hablando de fenómenos sociales, creo que necesitamos poner en juego una definición. El fenómeno social, injusto, agraviante, como es el de una crisis, que sobre todo se descarga en los menos pudientes, termina afectando seriamente según la singularidad de cada quien. Y esto es importante ponerlo en claro, porque si no, los medios hegemónicos que están al servicio del poder, o sea, al servicio de la violencia, pretenden uniformar las causas, porque es una forma de dar una explicación que colabore con la hegemonía a la que ellos están apostando. Bueno, y termino con esto. Si bien es cierto que Freud era bastante pesimista, no podemos dejar de tener en cuenta que tal vez lo más pesimista de Freud, que es el malestar en la cultura, fue posterior a algo absolutamente optimista, según mi mirada particular, aclaro, que es el porvenir de una ilusión. El 29 de julio del 29, Freud le escribía a Andrea Salomé y le decía, Ana ya te habrá dicho que estoy escribiendo algo y hoy he escrito la última frase con la que terminará el trabajo. Sus temas son la civilización, el sentimiento de culpa y otras cuestiones elevadas. Y me da la impresión, y así ha de ser seguramente, que es un trabajo enteramente superfluo. Escribiendo este libro logré descubrir las verdades más banales.
pero es un libro que no trascenderá. 93 años después, El malestar en la cultura es uno de los libros fundamentales. Finalmente, Freud, el 19 de febrero de 1934, y para que quede claro, para que quede clarísimo, cómo nuestros maestros, al igual que nosotros, ejercemos la negación, cuando, sobre todo cuando no tenemos un compromiso con lo social directamente, ¿no? Freud le escribe a María Bonaparte y le dice: si vienen los nazis y nos dejan sin patria, como lo han hecho en Alemania, que irnos, por supuesto. Pero yo estoy más inclinado a creer que aquí tendríamos un fascismo de tipo austríaco, que con todas sus incomodidades sería mucho más fácil de soportar. De modo que yo podría quedarme. El que haya riesgo de carácter personal es cosa que me resulta muy difícil de creer. Soy bastante ignorado en Austria. Los mejor informados saben que cualquier maltrato a mi persona provocaría mucho ruido en el extranjero. Y yo terminaba una reflexión diciendo: la ilusión y el malestar continuaban la siniestra partida en la mente y en la vida del creador del psicoanálisis. Bueno, esto para disparar algo. Bueno. Gracias. Gracias, Jorge. Buenísimo. Bueno, presentaré a continuación a Nora Merlín. Nora es psicoanalista, magíster en ciencias políticas y autora de varios libros. Un gusto saludarte, Nora. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Jessica. Los saludo de nuevo a mis compañeros Jorge y Sergio. Un placer compartir la mesa. Realmente un gustazo. Y yo preparé algo, pero me encantaría seguir por la línea de Jorge, porque abrió tantas cosas que me encantaría conversar sobre todo eso. Pero bueno, por ahí en otra oportunidad. Pero me causaste el pensamiento para varias líneas de asociaciones. Pero bueno, algo preparé, así que voy a ir por mi senda y encontraremos puntos comunes. La reunión que nos convoca se llama Malestar en la Comunidad. Entonces, yo pensé, ¿cuál es la vigencia del malestar en la cultura? Es el texto que trabajó Freud en 1930, por ahí más o menos, que era un periodo entre guerras, ¿no? Donde se estaba jugando el ascenso del nazismo en Alemania y la Gran Depresión del 29-30 en el mundo, que tuvo efectos en el mundo. Ahora, Freud ya se venía preguntando vamos a ubicar más o menos de 1920, texto de Más allá del principio del placer, ¿por qué las personas buscan el mal? El sufrimiento. Por ahí teoriza los 3 masoquismos, la pulsión de muerte como irreductible, se podría decir. Entonces, bueno, ahí yo creo que ahí comienza, como decía Jorge, un Freud pesimista, porque se le cae un poco bastante la teoría del progreso, el ideal de la razón también, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya se le había caído, pero sin embargo, Freud seguía sosteniendo el recuerdo y muchas cuestiones. Entonces, ahora, Freud se pregunta en este texto, el malestar en la cultura, me quedé pensando porque Jorge decía Freud pesimista, pero bueno, es discutible, Freud. Yo encuentro también en las últimas hojas del malestar en la cultura un Freud que pide que los nuevos pensadores o psicoanalistas se ocupen de la cultura que está enferma y hace un llamamiento a Eros. A ver si Eros es capaz de funcionar como freno de mano. Y también en El porvenir de una ilusión también dice que la cultura está enferma y que requiere de un experimento que no se ha hecho, pero él no pierde las esperanzas.
que esto suceda. Ahora, todavía en el malestar en la cultura, Freud se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa de este malestar del sujeto, ¿no? ¿Cuál es la causa del malestar en la cultura, en los sujetos? ¿Por qué buscan el sufrimiento? Entonces Freud lo ubica en esa fuente, en la renuncia pulsional. Entonces dice, bueno, la renuncia, es decir, crea el super yo o la moral con su paradoja. Es decir, a mayor renuncia, más cruel o más severo es el super yo y más hostiga al sujeto. O sea que es una paradoja, es un problema sin solución, ¿no? Porque hay que renunciar y a mayor renuncia, mayor sufrimiento para el sujeto y mayor culpa y mayor autocastigo. Entonces, estamos a casi 100 años de ese escrito y continuamos hablando del malestar en la cultura, pero ¿cuál es la fuente? ¿Es la misma? Yo creo que no, es todo lo contrario, desde mi punto de vista, ¿no? Ya no tenemos un super yo que convoque, que llame a la renuncia, ya no es un super yo prohibidor, que pone en marcha la represión, sino todo lo contrario. Es un super yo que empuja a un goce ilimitado. Entonces, yo quiero hablar de esto ilimitado en particular, a dónde nos conduce lo ilimitado. En particular voy a definir nuestra época como un anudamiento entre neoliberalismo, revolución cibernética, que se acentuó y se aceleró, vamos a decir, gracias al coronavirus, gracias, desgracia, no importa, pero virtualización de la vida, estamos en ese punto, que se terminó de imponer, ¿no?, en la pandemia, y estamos en una reconfiguración del mundo que además del contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, empieza a cambiar la hegemonía hacia lo multipolar. Todo eso hay que incluirlo. Entonces, estamos con un cuerpo singular, un cuerpo social, que viene ya abusado por el patriarcado, abusado por el neoliberalismo, desvitalizado por la virtualización de la vida, cansado por la pandemia, además de angustiado, amenazado, ¿no?, por el coronavirus. Y estamos en una época donde hay un agotamiento del sistema y en un horizonte de caos. Es necesario redefinir todo. Entonces, por un lado, el neoliberalismo, ya lo dijimos muchas veces, y acá está lo ilimitado, es una voluntad ilimitada de destrucción del planeta. Es como una pulsión de muerte, en términos freudianos, desencadenada. Es un discurso circular ilimitado, movido por una compulsión y una libertad ilimitada. Ahora, yo pienso que el mecanismo central hoy no es tanto la represión, sino el rechazo. ¿Qué se rechaza? Se rechaza todo límite, ya sea toda prohibición, todo dique civilizatorio, como la vergüenza, la moral, los estados, los simbólicos, hasta se llega a rechazar el cuidado ahora en la pandemia, ¿no? Porque eso nos saca libertad, dicen. Se rechaza el cuidado. Todo lo que signifique límite es rechazado. Se rechaza la política como ordenadora, se rechaza los puntos de Capitón. Los puntos de Capitón son los que permiten estabilizar el sentido. Entonces, ¿qué consecuencias trae este Verwerfung, diría Lacan, este rechazo del límite o la ausencia del punto de anclaje? Y aparece
como una locura global desencadenada en la subjetividad. No estoy haciendo un diagnóstico clínico, estoy hablando en sentido descriptivo, ¿no? De los mecanismos en la subjetividad. Entonces aparece una compensación delirante desde los medios de comunicación y las redes sociales. Ya sabemos que hay un dispositivo además que trabaja para el falseamiento de la realidad y una violencia simbólica también ilimitada que actúa como manipulación, ¿no? Del pensamiento y de los cuerpos. Ahora, por supuesto que la experiencia de la verdad en este contexto ilimitado de rechazo, de ausencia de los puntos de Capitón, la experiencia de la verdad, ya sabemos, la verdad se dice a medias, etcétera, etcétera, pero queda suspendida, se pierde toda relación a la verdad. Entonces, por otro lado, tenemos en relación a lo ilimitado un dispositivo de poder, como decía Jorge, un poder ilimitado. Las comunicaciones comunicacionales generan patologías para la democracia, para la subjetividad. Entonces, además, la falta de límite hizo presente un odio y una violencia sin ninguna medida. Que bueno, por supuesto que el proceso no fue solamente la ruptura de los lazos entre los seres hablantes, pero también se produjo eso, y un individualismo extremo. Porque, digamos que cuando decimos que la política también es rechazada, también retorna como odio necesariamente, como modo, el odio es el modo que usan los fascismos, que tienen los fascismos, de tramitar las diferencias. Entonces, ahora, el neoliberalismo supo manipular muy bien la materialidad con la que está hecha el sujeto. El lugar de la causa, la ideología, el lugar del super-yo, los ideales, los imperativos, las identificaciones, los afectos, las pasiones, con qué pasiones se trabajó, con, digamos, con la uniformidad propia de la masa, con la ignorancia, con el odio. Me encantaría detenerme en cada uno de estos desarrollos, porque es muy interesante pensar cada uno de estos afectos, cada una de estas pasiones, qué pasó con el miedo, con la culpa, pero obviamente que no me va a dar el tiempo, porque por suerte hay censura, acá sí hay represión en este encuentro, y entonces, pero sí me quiero detener en cómo el poder trabajó tan bien en relación a la instancia del yo, porque hizo creer que la libertad radica en el yo. Y no hay ninguna libertad en el yo, ninguna. Freud dice el yo es vasallo de tres amos, del ello, del superyo, de la realidad. No hay ninguna libertad. Entonces, pero sin embargo, el poder, el neoliberalismo hizo creer que si tú quieres, puedes, ¿no? Entonces, bueno, y el tú puedes no es ningún derecho, ¿eh? Es una omnipotencia ilimitada que implica arreglarse sola con la precarización generalizada sin un Estado que proteja. Bueno, entonces, pero no voy a tener tiempo de desarrollar el super-yo, los ideales de época, etcétera, etcétera, pero también quiero nombrar en este anudamiento la revolución cibernética que llevó a la virtualización de la vida, a la subjetividad que obedece a la tecnología digital, a las redes, ¿no? Que condiciona pensamientos, hábitos, percepciones, elecciones. Como ya sabemos que la nueva forma de plusvalía es ofrecer nuestros datos, porque ya no es solamente la extracción, ¿no? Como planteaba el marxismo, de una parte de la fuerza de trabajo. No, no es eso. Nosotros voluntariamente ofrecemos nuestros datos y esos datos se articulan y condicionan nuestras elecciones no solo para el consumo, sino también para la política y para la gente que nos va a gobernar. Ahora esta virtualización de la vida implica la sustracción del cuerpo, y ahí Sergio seguro que voy a tener mucho para decir, porque es su tema, el cuerpo,
Pero sí quiero decir que es muy inquietante esta sustracción del cuerpo, muy inquietante, ¿no? Porque nos puede llevar al individualismo más extremo y a la despolitización, porque para la construcción de pueblos se requieren cuerpos afectados, ¿no? En el sentido de afecciones recíprocas. Ahora, la pandemia, para ir terminando, y la cuarentena nos desorganizaron la vida, ¿no? Y también produjo una desestabilización absoluta de las costumbres que trajo problemas en todos los ámbitos, pero en nuestro ámbito por excelencia es la salud mental. Entonces, bueno, ahí tenemos un mundo para trabajar ahora, porque la adaptación que nos pidieron no alcanzó, nos tuvimos que adaptar de un día para el otro a la virtualización de la vida y bueno, como dicen en el barrio, nos generó mucho estrés todo eso, ¿no? Yo digo mucha angustia, que hubo que alojar y que se alojó, porque estuvimos a la altura, en tanto redes de salud mental o psicoanalistas, pero no fue suficiente. No, por supuesto, no por mala intención, sino porque fue desmedida la angustia también. Estuvimos en las casas, nos mandaron a estar en casa, pero la sensación fue de angustia, de estar a la intemperie, porque esta es la angustia, ¿no? De indefensión. Y ahora lo que estamos notando es que en lo que podemos llamar pospandemia, esperemos que sea pospandemia, aunque en realidad no se sabe, pero vamos a aceptar llamarlo pospandemia, hay un encierro voluntario de las personas. Nosotros ya habilitamos consultorios presenciales y yo no tengo estadísticas, pero mucha gente prefiere seguir desde la virtualidad. Hay como un encierro voluntario todavía, ¿no? Y en el sentido de que hay afecciones postraumáticas, se podrían decir. Entonces, bueno, el tema es que hay un derrumbe de la vieja narrativa, ya que Jorge trajo el porvenir de la ilusión, de las creencias que nos organizaban la vida. Y ahí, bueno, lo que sabemos que Freud siempre dice en varios textos es que Eros es límite a Tánatos, ¿no? Entonces, pero muchas veces decimos que nuestra propuesta de Eros no es la banalidad del amor, de la media naranja y del amor romántico, sino es un amor que hay referencias freudianas que más allá del narcisismo. Hay referencias freudianas de este amor que yo llamo amor político, ¿no? Y que en nuestro país nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo, es un ejemplo, el feminismo también, los feminismos. Es un amor que no es distinto del que amor que Freud plantea en Introducción del Narcisismo. Ahora, ante este panorama oscuro, yo creo que aparecieron dos categorías interesantes que hay que tomar. A Jorge no le gusta la solidaridad, es probable que tenga razón. Hay una categoría interesante que surgió, bueno, que ya es vieja en el sentido de los feminismos, que la estaban trabajando los feminismos, pero se resignificó con la pandemia y tuvo un lugar como categoría destacada, ¿no? Que es el cuidado. Entonces ahí tenemos tanto el amor político como el cuidado, dos recursos de los que disponemos, ¿no? Como freno de mano al descuido generalizado en el que nos ha puesto este anudamiento que planteaba yo al principio. Ahí tenemos dos categorías interesantes para explorar y para agarrarnos de eso, dos recursos. Ahora tenemos que tener mucha atención yo creo que es un desafío que tenemos de concebir ese cuidado, pero que no implique una nueva moral o un nuevo dominio o una nueva administración de los cuerpos, porque si no estaríamos en lo mismo, ¿no? En una nueva moral, que es lo que produce sufrimiento en las personas.
Así que bueno, para terminar, les dejo abierta una pregunta, bueno, que hay que desplegar, ¿cómo nos haremos cargo del punto de anclaje que exige la vida? Bueno, hasta acá. Gracias, Nora. Un placer escucharte. Bueno, voy a presentar a Sergio. Sergio Zabalza es doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en clínica psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en psicología egresado en la UBA, docente de grado y posgrado en universidades nacionales y privadas. Desarrolla su práctica psicoanalítica en privado y colabora como supervisor en hospitales públicos. Autor de varios libros y artículos publicados en diversos medios gráficos, convocado por medios radiales y televisivos para tratar temas relacionados con la práctica clínica y aportar opiniones desde el punto de vista psicoanalítico sobre cuestiones de la actualidad. Su ponencia se titula Sobre la guerra que llevamos dentro. Sergio, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, Jessica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación tan estimulante, las ponencias de los colegas de Jorge y de Nora. Así que decidí cambiar el texto porque lo que trajeron Jorge y Nora es lo suficientemente convocante como para... Voy a hablar de otra cosa, Jessica, si me perdonas. Y tiene que ver precisamente con la cuestión de la solidaridad y la construcción de una nueva moral que enmascara un super yo muy... que no cuida, para tomar precisamente lo que traía Nora. Bien, voy a tomar un hecho que sucedió hace unas semanas en esta ciudad de Buenos Aires. El título del texto es ¿De la violación en manada al retorno del amor socrático? Días pasados se suscitó un hecho de la más aberrante barbarie. 6 tipos drogan a una chica, la someten, abusan de ella, la violan, invaden su cuerpo, su territorio. ¿Cuándo? En pleno día de un lunes de carnaval. ¿Dónde? En un auto. Un auto estacionado en una calle, la calle de un barrio coqueto, repleto de vehículos y transeúntes. Un barrio donde hay chicas, chiques pidiendo comida en las veredas, donde hay gente, o sea, personas, durmiendo en las calles. Un barrio atestado de policías que cuidan la propiedad privada de una ciudad con un presupuesto en dólares igual o superior al de las principales urbes del mundo. Una mujer y su marido rescatan a la chica, por fin llega la policía. Detienen a los 6 violadores. Muchos ciudadanos dicen que los 6 violadores son monstruos. Monstruos que se merecen que se los viole en la cárcel donde están los que violaron la propiedad privada de los machos con poder. Hasta aquí La naranja mecánica de Anthony Burgess, donde un psicópata criminal es sometido a un tratamiento correctivo peor que sus más atroces crímenes. No podría ser mejor metáfora de la negación con que el ser hablante desconoce sus aspectos más oscuros. Por algo Freud calificaba a la comunidad humana como una gavilla de asesinos. De hecho, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, acertó el diagnóstico cuando, al referirse a estos violadores, señaló: no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Las furibundas críticas que recibió no hacen más que corroborar su tesis. Ahora bien, si esta hipocresía conspira para que la sociedad asuma su responsabilidad en el sostén de un discurso que de una u otra manera alienta la violencia machista, cierta concepción teórica esgrimida por algunos referentes y algunas referentes intelectuales tampoco ayuda en lo que al abordaje responsable de la controvertida sexualidad humana respecta. Me refiero a la posición según la cual en la violación el placer remite exclusivamente al dominio y no al goce sexual. Es decir, se separa el poder del goce sexual.
Esta perspectiva desconoce que en la actividad sexual humana no solo hay placer, sino también hay dolor, agresividad, pulsión de dominio y apoderamiento, sin que tales componentes supongan necesariamente atropello o falta de respeto entre los partenaires. Para decirlo todo, el impulso erótico se nutre de componentes sádico-masoquistas presentes en ambos sexos y en todos los géneros de lo que se trate. De hecho, en lo que a la violación en manada se refiere, con probabilidad la víctima es una para poner en juego la reprimida atracción sexual presente entre los propios varones. Este desconocimiento de la sexualidad humana tiene una larga historia y un puntual comienzo en el famoso y trascendente diálogo El banquete de Platón, con el que la idealización del amor signó por siglos la cultura de Occidente. Sin embargo, apartándose de las lecturas tradicionales que al comentar el banquete ubicaban a Sócrates como la encarnación del Eros, la filósofa Martha Nussbaum conjetura que si Sócrates representa el aspecto abstracto del amor, su amante, Alcibíades, es quien carga con la falta propia de un sentimiento particular, que por no necesitar justificaciones constituye el patón tagnonai, la carne que derrama lágrimas. La carne que derrama lágrimas, y acá está el cuerpo que se sustrae en un sector muy velado, que sería ciertas concepciones de la sororidad. Es decir, y volvemos a la solidaridad. Hoy, ¿cuál es una versión de la solidaridad? Es la sororidad. Pero hay cierto entendimiento de la sororidad allí cuando se separa al dominio y al poder de la sexualidad, estamos en serios riesgos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una prédica que le quita posibilidades a los púberes y adolescentes, sobre todo, de defenderse. Es decir, si el ser hablante se cree todo bueno, entonces necesariamente necesita un todo malo, y entonces yo desconozco mis impulsos sádico-masoquistas, por lo tanto soy un victimario o una víctima, inevitablemente. Estos son aspectos oscuros de la realidad humana que, sin embargo, cuesta mucho ponerlos en juego, hacerlos evidentes. ¿Por qué? Y por nuestra negación. Si quieren referentes, Rita Segato va a una concepción pre-freudiana, separa el poder, el placer del dominio del placer del goce sexual. Y con ello vacía totalmente, empuja a la idealización del amor y de la sexualidad. Podemos preguntarnos cuál es la razón para que Platón, luego de señalarnos un camino erótico alejado de lo propiamente humano, introduzca un personaje cuya singularidad evidencia un impulso erótico que proviene del cuerpo. Es que a pesar de su perspectiva ultrarracionalista, Platón no es tonto. Se sirve del encuentro entre la riqueza y la pobreza, diferencia de poder si las hay. Efectivamente, en el banquete Platón se sirve del mito entre Penías y Poros, donde uno es rico y el otro es pobre. Esta diferencia, este tener y no tener, que en infinitas modalidades tramita para bien y para mal los componentes sadomasoquistas del ser hablante, no remite a componentes reales de la conformación de los cuerpos. De hecho, Sócrates y Alcibíades poseen ambos cuerpos masculinos, sino a la caprichosa constitución subjetiva que signa la suerte de los seres humanos. Podemos discutir sobre este muy complejo rasgo que determina la sexualidad. Lo que no podemos hacer es negarlo si de veras queremos una sociedad menos salvaje y despiadada. Desexualizar el poder genera una idealización del amor que atenta contra la posibilidad de que un sujeto, cualquiera sea su sexo y género,
advierta los matices oscuros de su propia sexualidad o de cuanto partener se trate. Bueno, hasta acá. Ni más ni menos. Jessy, yo para facilitar las cosas... Gracias, Sergio. Gracias. De nada. Sí. Para facilitar las cosas, Jessy, yo voy a hacer un poco de... Me voy a poner en el lugar de anfitrión y el tiempo bueno. que me quede, que sean... moderalo vos para que sean los compañeros y las compañeras que agreguen lo que necesiten. Anfitrión solo en este sentido, no en el sentido del Zoom, sino en el sentido de dueño de casa que está recibiendo visitas, ¿sí? Entonces quiero ser gentil con ello, con el tiempo. La solidaridad narcisista, ¿viste? Claro. ¿Tenemos preguntas? Tenemos preguntas muy clara y precisa, Nora, muchas gracias. ¿Podrás desarrollar un poco más la idea de amor político? Nos dice Sí, Gabriela. No. Sí, cómo no. Bueno, yo les decía que en Freud hay algunas referencias yo encuentro referencias, que es un amor distinto al de introducción del narcisismo. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Psicología de las Masas, Freud dice lo que hace obstáculo a la masa es el amor a la mujer, ¿no? Y el síntoma como singularidad. Ahí hay una referencia interesante, como lo que hace obstáculo al amor como todo, ¿no? Como lo que separa. Eso es Freud. Bueno, después en Lacan también tenemos en el último Lacan un amor como a lo hétero, a la singularidad, a la diferencia. Ahora, yo empecé a pensar en esto del amor político, desde el psicoanálisis, pensando en que bueno, que lo que hace límite a la pulsión de muerte es la otra pulsión, que es la pulsión de vida, Eros, y que las últimas páginas del Malestar en la Cultura, Freud hace este llamamiento que yo les contaba, y en base a eso me puse a pensar, bueno, también fui por Spinoza, ¿no? Que Spinoza habla del amor como un afecto político también, ¿no? En el sentido de que da potencia. Él habla de pasiones tristes y pasiones alegres. Y las pasiones tristes debilitan el cuerpo social. Entonces, en nuestro país yo pensaba en las madres, ¿no? Cuando empecé a pensar en esto del amor político, que fue alrededor de, lo voy a fechar, supongamos 1914. Ay, ¿qué dije? 1914 se introducción del narcisismo. No, pero es un amor distinto del amor del narcisismo. Entonces, en el 2014, y tengo muchas asociaciones con esto porque entre otras cosas falleció Ernesto Laclau en esa época, que fue mi tutor de tesis, y falleció creo que en el 2013 por ahí, y yo escribí un artículo, porque Laclau trabajó mucho también, propone incluir los afectos en la política. Pero no desarrolló tanto la parte de los afectos en política, desarrolló más la retórica, ¿no? Las figuras, el desplazamiento, la metáfora, la condensación, la sobredeterminación, la catacresis, distintas figuras de la retórica, pero el afecto lo planteó y yo creo que ahí no desarrolló, no tuvo tiempo, ¿no? Si bien planteó el objeto A como él lo planteaba como significante vacío, pero como lo que es un pueblo. Entonces, o como es lo que es el concepto de la categoría hegemonía. Pero, entonces, en relación a nuestro país, yo empecé a pensar que las madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, nos enseñaron lo que es el amor político. Porque piensen que el amor nosotros siempre lo pensábamos, estábamos acostumbrados a pensarlo como una experiencia de la intimidad o de la singularidad.
Y lo que nos enseñaron las madres y las abuelas era justamente que cada singularidad se iba articulando. Cada madre que buscaba a su hijo, cada padre que buscaba una hija, cada novio, cada novia, cada compañero, y se fue tejiendo en esta singularidad y en estos testimonios y relatos, lo que yo llamamos memoria colectiva, ¿no? Donde es una banda de Moebius, en donde lo particular o lo singular va tomando cuerpo colectivo. Y entonces de ahí en más, fíjense la experiencia de cuando aparece un niño, un nieto recuperado, es una alegría popular, festejada, porque es una historia no solo singular de esa abuela o de esa familia, sino que es una restitución de todos y todas. Entonces, de ahí en más, yo lo pienso de ese modo, el amor político, y también los feminismos nos enseñaron algo del amor político, y el amor y el deseo y la sexualidad, incluyendo la política. Bueno, algo, brevemente, ese es mi desarrollo del amor político. Sergio, ¿querés agregar algo más? ¿Sobre el amor político? Sobre lo que quieras. No, destaco la cuestión de la diferencia, del amor a la diferencia. Lacan llama, lo dice claro en la Atolondra, dicho, llamo heterosexual a quien ama a las mujeres, a quien ama la diferencia. Entonces, en este punto, allí sí la sororidad creo que no viene por el lado de la culpa, sino que la sororidad viene por aceptar los aspectos oscuros del propio sujeto. Es decir, amo a la mujer que me habita. No importa qué cuerpo cargo, no importa con qué semblante me identifico, hombre, mujer, fluido, gay, homosexual, no importa. Amo a la mujer que me habita. A partir de allí hay un amor político. Hay un amor político porque precisamente es aceptar la diferencia. Sí. Y este es un punto que hace toda la distinción respecto de la masa, como bien traía Nora, y una sororidad o una solidaridad que no proviene de la culpa. Claro, así que, y fíjense ustedes que la fraternidad, como uno de las categorías de la democracia, de las revoluciones democráticas, fracasó la fraternidad, que es la horda fraterna, en todo caso, que propone Freud, donde no estaban las mujeres tampoco. Entonces, no es poca cosa la categoría de sororidad, si bien viene de un significante religioso, ¿no? De sor. Pero, bueno, por ahí hay que repensarlo y despojarlo no de la religión, porque la religión es religar, pero por ahí una religión laica podría ser, ¿no? Yo creo que sin que hay cuestiones interesantes en la religión, no como opio de los pueblos, como lo planteaba Marx, sino como restituir ciertas creencias, ¿no? que han sido barridas. No se puede vivir sin creencias, en el puro escepticismo. Igual, sí, coincido. Igual, siempre me queda dando vueltas esta cuestión que vos trajiste, Nora, ¿no? La cuestión de dónde proviene el concepto de sororidad, ¿no? Que viene de la religión, de las sor, que eran todas las hijas de Dios. Claro. Eran hermanas y eran todas las hijas de Dios, ¿no? Pero, bueno, estamos asistiendo a la rebelión de la sororidad, a la rebelión contra los dioses. Claro. Acá hay un comentario, discúlpenme, aquí hay un comentario que me critica, está muy bien, critica lo que dije de Segato.
recomiendo que lean los textos de Segato, porque allí claramente es la posición de Rita Segato, tiene todo el derecho de decirlo y tiene también la posibilidad de ser criticada. Dice, no cree que pueda romantizar el amor. Rita Segato se apoya en un texto de Carol Pateman, una antropóloga norteamericana, que hace una interpretación chiflada del tótem y tabú de Freud, donde dice, concluye Rita Segato, que todos los hombres somos esencialmente violadores. Y a partir de allí adopta una actitud de buena, en fin, hay que cuidarlos a los hombres porque son violadores. Lo que no dice es que si esto fuese verdad, entonces todas las mujeres tienen el deseo de ser víctimas, lo cual es un disparate que no se animó a decir, pero se concluye de su planteamiento. En fin, no sé si esto a Segato también le ayudó para apoyar el golpe de Estado en Bolivia que derrocó a Evo Morales y el genocidio que eso sucedió, y ponerse al servicio de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy y desconocer que Milagro Sala es una presa política, entre otras cuestiones. De manera que les recomiendo que lean a Rita Segato, porque tiene todo el derecho de sostener su fundamentación, pero también se la puede criticar, porque hace mucho daño su posición. Lo que pasa, Sergio, que estoy muy de acuerdo con lo que planteas, pero no es fácil soportar críticas cuando uno pone a ciertas figuras en el lugar del ideal. Entonces, no es tan fácil soportar las fallas o los cuestionamientos, ¿no? Sí, exactamente, forma parte de todo el aparato de idealización. Sí, que no nos conviene porque nos coloniza la idealización. Nos coloniza y además evita lo bueno del conflicto, evita la buena discusión. Y evita el pensamiento crítico. Sí, porque... exactamente, tal cual. Hoy estamos viviendo una grieta fundada en el odio y el resentimiento. El retorno son la idealización, donde no se puede criticar a los referentes de uno u otro lado. Claro. Entonces, es un todo o nada absoluto que nos lleva a una suerte de un gran empobrecimiento. Pero inclusive al interior del campo popular uno nota esto, ¿no? Porque no es solamente nosotros o ellos, sino que, bueno, me parece que no estamos acostumbrados al ejercicio democrático, no de la democracia de las representaciones, sino de la pluralidad de voces de verdad, ¿no? Y de no matarnos los unos a los otros por el debate teórico. Exactamente. Bueno, si no hay debate teórico, entonces estamos perdidos. Y además hay un pensamiento binario, ¿no? Entonces, si vos la criticas a Rita Segato, que yo estoy muy de acuerdo con tus críticas, vas a parar al campo del machismo. Y vos no estás diciendo esto. Bueno, porque hay un pensamiento binario que nos constituye. Exactamente. Exactamente. Bueno, pasa algo... Perdón, Jessica. No, al contrario. Bueno, hemos llegado ya al horario, nos hemos pasado un poquitín. Bueno, yo les agradezco enormemente esta presentación, un gusto escucharlos y bueno, quedan muchísimos interrogantes para seguir pensando entre todos. Así que nos encontraremos en otros ámbitos. Les mando un cálido abrazo desde acá. Que estén bien. Gracias, Jessica. Gracias. Chau. Chau, Nora, chau, Jorge. Chau. Hasta siempre. Gracias.